Y de inmediato entonces sacamos la pizarra de Alberto Precht para entender algo que... Alberto, saludamos también nuevamente a Eva. Muchas gracias por estar con nosotros. Exijo una explicación. Muchos chilenos exigen la misma porque no se entiende estas diferencias de criterio en la justicia. Sin embargo, en regla está todo, ¿no es cierto? Está todo en regla. En regla está todo, pero yo antes de iniciar quiero recordar quién era Manuel Monsalve. Manuel Monsalve no es cualquier persona. Manuel Monsalve era el subsecretario del Interior, encargado de la seguridad pública, con contacto directo con las policías, y creo que eso es algo muy importante para lo que vamos a explicar ahora. Que no se olvide eso. Una persona que ocupó la inteligencia, no la de él, la inteligencia policial, porque la de él la ocupó re poco cuando fue a la GISECO, que no se acordaba de nada en su momento, que ahora sí se acuerda y que dice que esa relación fue consentida, que fue detenido... Y le dijo que habían echado algo, que creía, que sospechaba que le habían echado algo en el trago, claro, en el pisco sour. Y después nunca más siguió sosteniendo esa Exactamente, tesis que van cambiando en el tiempo y que llevan a una formalización de una detención en el mes de noviembre del año pasado. Desde ahí han pasado 6 meses donde Manuel Monsalve intentó primeramente una revisión de cautelares, es decir, a través del Tribunal de Garantía, y después le voy a explicar bien, con mayor detalle, y luego también un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones. Pero ahí es donde la gente se pregunta, Eva, ¿por qué? Sí, un tribunal de garantía le dijo que no. La Corte de Apelaciones le dice que no. Hoy día la Corte Suprema dice, mire, la verdad, que acá todo era ilegal, todo era contra la Constitución y este señor no tiene que estar en prisión preventiva. Ya, lo que pasa es lo siguiente, a ver, lo que revisa la Corte Suprema no es si que efectivamente hay delito o no hay delito, si participó o no participó. La crítica que hace la Corte Suprema y por qué lo deja en libertad es porque la resolución que mantuvo la prisión preventiva de Monsalve de abril de este año no estaba suficientemente justificada. Es decir, la jueza no había argumentado lo suficiente para efectos de mantener una prisión preventiva y eso, a juicio de la Suprema, ahora, torna en ilegal la situación, arbitraria, digamos. Es raro porque tú lo conversamos fuera de micrófono, en la Corte de Apelaciones, la instancia previa, lo que analizaron ustedes los abogados es que había sido un dictamen bien contundente, digamos, en forma y fondo. Entonces, por eso la gente dice esto pasa por un tema político. ¿Qué es lo que pasó acá? Pasa lo siguiente, a ver. Cuando tú tienes una audiencia de revisión de medidas cautelares y te va mal, lo que tienes que hacer es presentar un recurso de apelación. Perdón, esto se hace ante el Tribunal de Garantía, en este caso el séptimo de garantía de Santiago. Y lo manda, digamos, a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones resuelve. Si te va mal en la Corte de Apelaciones por una apelación, no tienes otra instancia. ¿Ya? Se acabó el debate ahí, no sube a la Suprema. Ahí, eso es súper importante porque con la Katy Barriga vimos un montón de veces ida y vuelta entre revisión de medidas cautelares, Tribunal de Garantía y Corte de Apelaciones. Pero lo que hizo aquí la defensa de Monsalve, y que uno dice, hizo algo bien inteligente, que dijo, voy a poner otro tipo de acción. Pero ojo, otra acción que Katy Barriga también lo hizo. Lo que pasa es que en el caso de Katy Barriga le fue mal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y de hecho, cuando la Corte de Apelaciones rechaza el recurso de la acción, digamos, constitucional de Manuel Monsalve, le dice, ojo, la defensa está instrumentalizando la acción de amparo y está intentando llegar a la Corte Suprema. Se lo dice en el fallo. ¿Ya? Le dice, si usted no estaba conforme con esta resolución, tenía que haber apelado. No apeló. Y lo que está haciendo usted está instrumentalizando una acción que es excepcional. Es de urgencia. Y se la saltó y efectivamente la Corte de Apelaciones tuvo razón porque generan esta tercera instancia para que la Corte Suprema finalmente termine revisando la acción. Yo sé que podemos irnos en lo técnico y todo, pero a ver, hoy día este tema es súper político. Porque podríamos decir que la oposición hoy día está criticando a la justicia porque cree que esto es un tema político. Está diciendo, pero ¿cómo? Una vez más, a ver, y voy a leer una de las frases, pero como el fondo, vamos a hacer que esté libre de polvo y paja el que fue subsecretario del Interior. Aquí la gente se cuestiona si esto es una decisión teñida por lo político o no. Ya. Si la Corte Suprema, por afinidad política, decide salvar de alguna manera a Monsalve y los otros dicen, en el gobierno dicen, oye, aquí nosotros no vamos a comentar, la justicia funciona como un poder del Estado independiente. Pasa lo siguiente, ¿por qué la defensa quería llegar a la Corte Suprema? Porque estas causas son vistas por la segunda sala de la Corte Suprema, que es una sala especial en materia penal, ¿ya? La Corte Suprema no es primera vez que efectivamente les recuerda a los tribunales de garantía que la prisión preventiva es excepcional y que debe ser debidamente fundamentada. No es una situación, digamos, que es excepcional, que la Corte Suprema nunca lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por algo quería llegar a la Corte Suprema, porque los ministros de la Corte Suprema siempre han dicho que la prisión preventiva es excepcional y que un tribunal que deje privada de libertad a una persona, porque la libertad es una garantía fundamental,
tiene que justificarla. Entonces, por eso instrumentalizan esta decisión, digamos, esta acción de amparo, pero porque la Corte Suprema, digamos, varias veces ha cortado el queque, Alberto, y les ha dicho a los tribunales, en el fondo, que hagan, tornen, digamos, nuevamente excepcional esta medida cautelar. ¿Puede volver a la cárcel, Monsalve? Sí, puede volver a la prisión preventiva de distintas formas, digamos. Primero, que se vuelva a ir una revisión de cautelares, es decir, que el fiscal Armendáriz diga, mira, la verdad que acá hay nuevos antecedentes que hacen necesario que esta persona vuelva a prisión preventiva. Por ejemplo, recordemos que el señor Monsalve ocupó un computador para hacer transferencias bancarias sin autorización dentro del penal. Eso es una falta al régimen penitenciario. No se tomó en cuenta en este caso. Pero mira, acá está la frase, perdona, de Evelyn Matei hoy día. A propósito de la noticia, dice, lo único que hicieron costumbre fue la impunidad. Vergonzoso e indignante. Cuando la dignidad se haga costumbre, es una frase del Frente Amplio. ¿Ya? Esta es una cita, de alguna manera, al Frente Amplio. Y uno dice, ¿de verdad la justicia funciona independiente de la política? Porque también hemos visto casos como el fiscal Guerra, Claro. que vimos cómo había metido dentro de un cajón todo el tema o muchas de las aristas del caso Penta, y él que fue el que le mandó las clases de ética a Delano y Lavín. Te va a mandar mensaje, porque cada vez que uno habla de él te empieza a mandar mensaje el señor Bueno, Guerra. el señor Guerra es un fiscal que efectivamente se dejó influenciar tanto por el poder económico que decidió mandar a clases de ética delitos que prefirió no seguir investigando. Es que una duda Entonces la legítima. gente dice, ¿pero cómo? Si acá hay delitos que eventualmente son de abuso sexual grave de una autoridad frente a una subalterna que habría incumplido sus funciones incluso gubernamentales a cargo de la seguridad del país ese día, ¿cómo la Corte Suprema define esta situación así? Y es por eso que la oposición dice, oye, aquí, o que se siembra la duda en la población respecto a efectivamente la Corte Suprema está actuando con independencia. Yo creo que ayer veremos que, por ejemplo, si esta situación o este fallo de la Corte Suprema se diera respecto de todos los imputados que están en igual situación, uno no sería ejemplo, tan hay uno polémico. acá. Pero la resolución del séptimo juzgado de garantía es una resolución bastante típica que uno escucha todos los días, que te dicen, mire, ¿sabe qué? Está bien todos los antecedentes que usted presenta, pero por la pena que riesga su representado, pero es que por aquí la forma de cumplimiento, prisión preventiva. La diferencia es la Corte Suprema, y como nos quedan 2 minutos, reitero, la Corte Suprema, y pienso, para que lo pongamos en simple, la gente muchas veces dice, pero ¿cómo? Con todo esto que ha pasado, con lo grave que es, ¿no será que como él tiene tanto poder, la Corte Suprema está decidiendo? En defensa de la Suprema, Por eso, yo pongo en defensa el de la Suprema, también en Chile no se puede normalizar la prisión preventiva como una pena anticipada. Porque por muy grave que sea el delito, claro, mientras muy grave sea el delito, sigue rigiendo el principio de inocencia. Sí, pero Entonces, yo tengo un punto, Alberto. Estoy solo tratando de explicar. Pero que no es un hecho mediático, porque ha habido una seguidilla de resoluciones judiciales que uno dice, ojo, acá efectivamente puede ser un peligro para la sociedad y está argumentado y justificado la prisión preventiva. Bueno, yo quiero solamente señalar que una persona que vivió con el señor Monsalve, que está acusado por delitos igual o más graves, con el señor Juan Carlos Reinado, ha estado en prisión preventiva desde su formalización. Pero es que, ojo, es que la Suprema no está diciendo que no hay antecedentes, insisto, por algo la defensa quería llegar a la Suprema, porque para la Suprema es muy excepcional la prisión preventiva. No están diciendo que no hay antecedentes suficientes, de hecho dicen que la resolución del séptimo juzgado de garantía justifica, ¿cierto?, las alegaciones del Ministerio Público, tiene en el fondo un rechazo a las alegaciones de la defensa y dice, ok, antecedentes de existencia del delito, bien, participación, pero lo que no me justificó es por qué la prisión preventiva es la única medida cautelar. Claro, eso es lo que no me le justificó rebaja la medida y por cautelar. eso lo dejan en Pero libertad. Eva, te pongo la pregunta difícil. ¿Se puede leer en clave política la resolución de la Corte Suprema? Yo creo que Porque hoy día los políticos sí la están leyendo en clave política. Ya, pero es que los políticos tienen también intenciones, digamos, para politizar un poco más los fallos de la Más Suprema. en Pero campaña. yo te insisto, no es... A ver, tiene la Corte Suprema, la segunda sala, un baremo, digamos, de respeto a los derechos y las garantías fundamentales muy alto. Entonces, te insisto, no sorprende que la Suprema, por algo querían llegar ahí, efectivamente les haya dicho, oye, justifiquen bien las resoluciones cuando van a meter presa a una persona, justifíquenlo bien. Solo porque tenemos que terminar. Pero yo lo único que quiero decir es que la Corte Suprema no es, la Corte Suprema del Derecho no es una ciencia exacta. Estamos Y esa claros. es la con eso. diferencia. El caso Hermosilla nos enseñó No que es una ciencia exacta. hay que Así dudar. es verdad. Hoy Bueno. se acabó, ya. Bueno, 11 de la muchas mañana. gracias a nuestros invitados vamos. y muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ya viene el mediodía con Daniel José. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana tenemos vamos. programa. Tenemos programa el día feriado, así que mañana No, nos vemos porque puntuales es a las 8 de la feriado. mañana. No. Se pasa rica soltera. Tengo derecho de